Soy Ashley, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo me enredé en una red de engaños y traiciones. Sin embargo, también es un testimonio de mi fortaleza, de cómo superé la manipulación y la injusticia, y de cómo logré hacer justicia por mi cuenta contra mi esposo y mi suegra. Conocí a Donald, mi esposo, un hombre que parecía lleno de encanto y carisma. Cautivada por sus palabras amorosas y sus promesas de un futuro feliz, nos enamoramos rápidamente y nos casamos, convencidos de que nuestro amor podría superar cualquier tormenta, pero jamás podría haber previsto el giro oscuro que tomaría nuestra vida juntos, ni que la fuente de mi mayor angustia sería su madre, Ellen. Desde el principio, Ellen me despreciaba, viéndome como una intrusa en la vida de su hijo. Era el tipo de mujer que necesitaría un análisis psicológico para entender verdaderamente la profundidad de sus problemas, ya que su comportamiento se tornó tóxico e inmanejable. Durante 6 largos años, Donald canalizó todo su salario hacia Ellen, dejando nuestras finanzas destrozadas. La traición fue devastadora, y a pesar de mis constantes súplicas para que se detuviera, Donald siempre me ignoraba, insistiendo en que su madre era lo primero. Cuando nos casamos, yo solo tenía 22 años. Una joven ingenua que creía que el amor eventualmente abriría los ojos de Donald. Ahora veo lo equivocada que estaba. El miedo me mantenía en silencio, incapaz de enfrentar tanto a él como a Ellen. Ellos eran un frente unido. Su arrogancia y egoísmo eran una fuerza destructiva que me tomó años comprender por completo. Con el tiempo, la tensión entre Ellen y yo solo empeoró. En cada oportunidad, ella me menospreciaba, dejándome en claro que yo era una extraña en su mundo. Me trataba como si debería estar agradecida solo por existir en su presencia. A pesar del abuso emocional y verbal, cada vez que intentaba hablar con Donald al respecto, él desestimaba mis preocupaciones. Su indiferencia dolía casi tanto como el abuso en sí. El golpe real llegó cuando Donald perdió su trabajo. Ellen no perdió tiempo en desalojarme de la casa, afirmando fríamente que le pertenecía. A pesar de que Donald y yo habíamos vivido allí, sus acciones me destrozaron, dejándome sin hogar y desconcertada por la malicia de su comportamiento. Cuando le pregunté cómo podía ser tan cruel, ella sonrió y dijo, no se trata de odio, querida, simplemente no me importas. Donald ya no puede mantenerte, y esta casa siempre ha sido mía. Estaba atónita. El desprecio de Ellen era más claro que nunca. Cuando intenté confrontarla, se rió de mi indignación, recordándome que ya no tenía derecho a nada. Me fui, jurando contarle todo a Donald, esperando que finalmente viera la verdad, pero cuando lo llamé, desesperada por ayuda, su respuesta me destrozó. ¿Qué está pasando?, preguntó, aparentemente ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Le expliqué todo, el desalojo de Ellen, los sacrificios financieros que había hecho, y los años de sufrimiento en silencio con la esperanza de que él cambiara, pero aún no lo entendía. Si sigues hablando así de mi madre, estalló Donald, no solo seguiré mandándole dinero, sino que también tendrás que dejar esta ridícula ilusión. Es mi madre, no me importa lo que haya hecho, y es su casa. ¿Hablas en serio? Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Lo oíste bien, empaca tus cosas y sal de la casa de mi madre. Sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Cómo podía el hombre con el que me casé, el hombre al que amaba, hablarme de esa manera? Era esta una versión retorcida del amor, donde defender a tu esposa era opcional. Regresé a la casa en silencio. Ellen me esperaba, con una expresión de satisfacción en su rostro, deleitándose con mi partida inminente. Me mordí la lengua, negándome a darle el placer de verme derrumbar. Empaqué mis cosas en silencio, resistiendo cada impulso de estallar. Mi corazón estaba pesado con dolor, ira y confusión. ¿Qué clase de suegra trataría a su nuera con tanta crueldad? Busqué refugio con una amiga, sanando mis heridas emocionales y reconstruyendo mi vida, pero a medida que pasaban los días, mi tristeza se transformó en una feroz determinación. No podía permitir que esta injusticia quedara impune. Las acciones de Ellen no podían quedar sin respuesta, y tampoco la traición de Donald. Ambos enfrentarían las consecuencias de lo que habían hecho. Mi amiga insistía en que no debía dejar que las acciones de Ellen quedaran sin castigo. Su insistencia avivó el fuego dentro de mí, empujándome a confrontar a Ellen una vez más. Me encontré parada frente a su casa, con el corazón latiendo rápidamente entre nervios y determinación. Esta vez, no estaba allí solo para expresar mi enojo. Estaba allí para asegurarme de que Ellen enfrentara las consecuencias de su crueldad. Al entrar, una ola de recuerdos me invadió. Esta casa, que había sido escenario de tanto dolor y manipulación, pronto se convertiría en un lugar de ajuste de cuentas, un símbolo de mi fortaleza. Ellen apareció, su expresión una máscara de frialdad y desdén.
¿Qué haces aquí, Ashley? No tienes derecho a estar en mi casa. Oh, creo que verás que sí lo tengo, respondí, con voz firme. Tus acciones me trajeron de vuelta. Parecía sorprendida, claramente esperando que me mantuviera callada y derrotada. Pero Ellen había calculado mal. No tenía idea de que finalmente había encontrado mi voz. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y tomar lo que quieras? No eres más que una parásita, me espetó. No, Ellen, ya no estoy jugando el papel que tú me asignaste. Ya no soy la misma persona que podías manipular fácilmente. Me he vuelto más fuerte, y estoy aquí para reclamar lo que es legítimamente mío. Esta casa se construyó con el dinero de mi esposo, nuestro dinero, y ahora es momento de que tome el control. Los ojos de Ellen se entrecerraron. ¿De verdad crees que puedes vencerme? He estado manipulando a las personas toda mi vida. No tienes oportunidad. Tal vez la manipulación sea tu juego, pero he aprendido un par de cosas. Me subestimaste, y ese fue tu mayor error. Hoy las tornas han cambiado. No me voy a echar para atrás. El aire entre nosotras se volvió tenso, cargado con el peso de todo lo que se había quedado sin decir durante años. Esto no era solo una confrontación. Era una batalla de voluntades, una lucha por mi dignidad y mi futuro. Ellen cruzó los brazos, su voz goteando malicia. Puede que hayas ganado esta ronda, Ashley, pero no creas que esto ha terminado. Me aseguraré de que lo lamentes. Ya veremos, respondí con calma. He vivido bajo tu sombra demasiado tiempo, soportado tu abuso, pero hoy estoy recuperando mi vida. Tu reinado termina aquí, que tengas el día que creas merecer. Con eso, me di la vuelta y salí de la casa, dejando a Ellen ahí, sin palabras. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Había enfrentado a mi torturadora, confrontado la fuente de tanto sufrimiento, y no me derrumbé, me iba con la cabeza en alto, libre de su control. Al salir, noté algo que despertó mi curiosidad. Dos contratistas estaban clavando un letrero rojo brillante de subasta en el porche de la casa de Ellen. Me detuve, sorprendida. ¿Realmente estaba vendiendo la casa tan repentinamente? ¿Por qué? Ellen no era de las que soltaba el control fácilmente, dada su historia de tratos turbios. Este movimiento parecía sospechoso. Preocupada de que estuviera intentando cubrir sus huellas, fui directamente con mi amiga y le conté lo que había visto. Estuvo de acuerdo, algo no cuadraba. Una rápida investigación confirmó mis temores. La casa estaba siendo subastada al día siguiente. El momento era demasiado conveniente. Parecía que Ellen estaba desesperada, y necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, me encontré con el aviso de subasta de la casa de Ellen, un giro del destino que me dio la oportunidad perfecta para cambiar las cosas. Con nueva determinación, me concentré en un plan para detener la subasta y exponer lo que Ellen estuviera tramando. Ya no solo estaba reaccionando a su crueldad, estaba tomando control de mi futuro. Elaboré meticulosamente mi plan, sumergiéndome en el mercado inmobiliario y calculando mi oferta máxima. Estaba lista para enfrentar a Ellen. Ella no sabía que había resurgido de las cenizas de la adversidad, más fuerte y más decidida que nunca. Al entrar a la sala de subastas, mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación, pero antes de poder dar un paso completo, me encontré cara a cara con las mismas personas que habían hecho mi vida miserable durante los últimos 6 años. ¿Qué haces aquí? ¿Estás obsesionada con este lugar?, se burló uno de ellos. Te dije que te alejaras de mí. Todavía estoy muy enojada contigo, añadió otro. Es curioso, porque el sentimiento es mutuo, respondí, provocando que ambos quedaran boquiabiertos. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Si tienes un problema con eso, dirígete a las autoridades después de que presente un informe de acoso. ¿De verdad crees que puedes ganar esta casa? Eso es un poco ambicioso, ¿no crees? Debería desalojarla, mamá. No es necesario. Solo está tratando de hacer un espectáculo de sí misma. Es obvio que no puede permitirse estar aquí. Ya veremos. Con eso, nos alejamos hacia nuestros lugares designados, mientras Ellen me lanzaba una mirada de desprecio mientras me recomponía, decidida a pasar desapercibida entre la multitud. A medida que comenzaba la subasta, me encontré con la mirada de Ellen, con desafío y triunfo brillando en mis ojos. La sala zumbaba con anticipación, todas las miradas fijas en el escenario donde pronto se subastaría la apreciada casa. De pie allí, sentí un torrente de adrenalina cuando el subastador comenzó. Señoras y señores, hoy tenemos una propiedad excepcional, una impresionante casa moderna de mediados de siglo con una rica historia. Que comiencen las ofertas. Guardando mis cartas cerca del pecho, filtré información discretamente sobre el presunto desfalco de Ellen.
sembrando dudas sobre el valor de la propiedad. Los compradores potenciales dudaron, cautelosos ante los riesgos involucrados. Era mi momento de actuar. Tenemos una oferta inicial de 310,000 pesos. ¿Alguna oferta más alta? El silencio reinaba en el aire. No se levantó ni un solo pádel. ¿Por qué nadie está ofertando más? Esta es mi casa, exclamó Ellen, frustración desbordándose. Parece que tus secretos finalmente te han alcanzado, Ellen. Nadie quiere arriesgar su dinero en una propiedad con una historia tan cuestionable, respondí, saboreando su creciente pánico. Su rostro se enrojeció de rabia al darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Vi un destello de vulnerabilidad bajo su fachada previamente confiada. Carol, necesitamos hablar. Esto no es justo, suplicó Donald, acercándose. Guarda tus disculpas, Donald. Es demasiado tarde. Tuviste 6 años para defenderme y priorizar nuestra felicidad. Ahora es mi turno de tomar el control. Y tú, Ellen, tu reinado de terror termina aquí. Esta casa simbolizará mi victoria, un recordatorio de que no me quedarán callada ni desestimada nunca más. Levanté mi pádel, y el subastador llamó a las ofertas a 420,000 pesos. Nadie respondió. Está bien, nos quedaremos con 310,000 pesos, declaró, una vez, 2 veces, y, vendido. En un instante, una casa valorada en más de $1,000,000 era mía por solo 310,000 pesos. Apenas podía creerlo. Los asistentes decepcionados se desplazaron hacia la salida, atónitos por el giro inesperado de los acontecimientos, especialmente después de escuchar los rumores sobre el desfalco. La expresión de Ellen se torció en una mezcla de rabia e incredulidad, desesperada por recuperar el control. Atacó, insistiendo en que la casa no valía nada y afirmando que pronto lamentaría mi decisión. La miré con calma. No te preocupes por mí, Ellen. Tengo planes. Y esta casa es solo un trampolín hacia un futuro más brillante. Los remordimientos son para aquellos que han perdido todo, como tú. Con eso, me di la vuelta, dejándola hirviendo de furia mientras Donald intentaba inútilmente consolarla, a una tormenta emocional caótica que se desarrollaba detrás de mí. El sabor de la victoria superó mis sueños más salvajes. Mientras me alejaba, una ola de liberación me envolvió, rompiendo las cadenas de manipulación que me habían mantenido durante tanto tiempo. Donald, lleno de remordimiento y desesperación, se acercó a mí, pero mantuve mi posición, resuelta contra sus promesas vacías. Donald, se acabó. Me niego a ser un peón en este juego tóxico por más tiempo. Hemos terminado. Una vez que me establezca en mi nuevo hogar, los papeles del divorcio estarán en camino. ¿Pero dónde viviremos?, preguntó, con un pánico asomando en su voz. Tus preocupaciones deberían centrarse en las acusaciones de desfalco porque, a este ritmo, tanto tú como tu madre podrían terminar en la cárcel. Carol, por favor, piensa en esto, suplicó. Es demasiado tarde, la acción ya se ha consumado. Disfruta tu vida, Donald, y dile a tu madre que la ira no le queda. En el fondo, Ellen seguía gritando, consumida por la rabia. Disfruté cada momento. A pesar de sus intentos de desestimar las acusaciones de desfalco, su imagen ya se había visto empañada por su explosión emocional durante la subasta. La gente la veía como desequilibrada, alejándolos aún más de ella. Con la cabeza en alto, me alejé de los restos en ruinas de mi pasado. La confrontación había marcado un punto de inflexión en mi vida. En ese momento de nueva claridad y fuerza, abracé los desafíos que me esperaban con una resiliencia inquebrantable. Aunque la venganza había encendido mi viaje, fue la búsqueda de empoderamiento y felicidad lo que realmente me guió hacia adelante. Las secuelas de mi venganza dejaron una marca indeleble en nuestras vidas, como la oferta más alta. Ahora era dueña de la casa de Ellen, el mismo lugar desde el que me había echado. Aunque esta victoria tenía un matiz de amargura, se erguía como un poderoso símbolo de mi perseverancia y resiliencia. Canalicé mi energía en construir una nueva vida, una en la que tenía las riendas de mi destino. Lancé un modesto negocio especializado en ropa de crochet hecha a mano, vertiendo creatividad en cada puntada intrincada. La noticia se esparció rápidamente, y mi empresa prosperó mientras la comunidad abrazaba cálidamente mis creaciones. Tu amor y apoyo inquebrantables fueron fundamentales para el éxito de mi negocio. Con el crecimiento vinieron nuevas aspiraciones por propiedades adicionales, y el apartamento que había estado en ruinas y que había albergado a Ellen y Donald se convirtió en un recordatorio constante de su caída. Fueron marginados en la comunidad, su confianza erosionada. A pesar de las súplicas ocasionales de Donald para que fuera indulgente con Ellen, me mantuve firme. Como Carol, me maravillaba de cómo todo se había desenmarañado, un resultado directo de las acciones egoístas y codiciosas de su madre.
Debería haberme defendido hace años. Enfrentándose a las transgresiones de su madre, sus vidas se precipitaban hacia abajo en una cascada de consecuencias, chocando con una intensidad que resonaba con las repercusiones de su traición en cada faceta. Estaban al borde de un juicio que prometía exponer su engaño, atrayendo atención no deseada. El peso de sus acciones presionaba fuertemente sobre ellos, dejando atrás una vacuidad persistente y frustración creciente. Entonces, un día, Ellen misma se comunicó, habiendo perdido todo y suplicando por ayuda. Las consecuencias de sus elecciones finalmente la alcanzaron. Dejé claro que mi verdadera motivación no era meramente la venganza, sino buscar justicia y recuperar mi poder. La comunidad se unió a mí, ofreciendo apoyo y admiración por mi resiliencia, lo que atrajo aún más clientes. A través de este éxito, descubrí una comprensión más profunda de mi fuerza y determinación. La clausura que había anhelado finalmente estaba al alcance. Al observar las propiedades que ahora poseía, me di cuenta de que, si bien la venganza me había impulsado hacia adelante, fue la perseverancia y la resiliencia las que trajeron la verdadera satisfacción. Aunque mi pasado me había moldeado, ya no definía mi identidad. Cada día que pasaba me permitía apreciar la belleza de mi viaje continuo, dejando gradualmente atrás las sombras de la traición.